Un saludo afectuoso para los televidentes que sintonizan Aprendamos y para todas nuestras alumnas y alumnos del curso Cuidados Especiales para Adultos Mayores y Personas Vulnerables. Esta es una guía para toda la familia y para quienes se dedican al cuidado de personas que necesitan una atención especial. A continuación, los temas que veremos en el programa 10 de este curso. Comencemos. Los temas que veremos hoy son: la memoria. ¿Qué es la memoria? ¿Qué procesos de nuestro cerebro hacen posible los recuerdos? Taller de memoria. Estrategias sencillas para ejercitar el conocimiento y mantener ágil nuestra mente. Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Cómo ayudar a la persona que lo padece? Parkinson. ¿Por qué se produce esta enfermedad? ¿Cómo podemos ayudar a la persona con Parkinson a mejorar su calidad de vida? Todos tenemos un álbum de fotos, un pequeño archivo de nuestros más gratos recuerdos. Al mirar sus fotografías, ¿cuántas imágenes regresan a nuestra mente? Todo esto ocurre gracias a esta extraordinaria capacidad del cerebro, tener memoria, una capacidad fascinante y compleja que nos permite recuperar imágenes y escenarios del pasado, conservar nuestras experiencias y emociones e ir creando nuestra historia personal. Explicaremos ahora cómo funciona la memoria, una de las funciones más importantes del cerebro humano. Aprendamos. ¿Qué es la memoria? La memoria es una de las funciones más importantes del cerebro humano. Es un fenómeno de la mente que permite al organismo codificar, almacenar y evocar la información del pasado. Gracias a la memoria, el cerebro viaja constantemente en el tiempo, trayendo al presente fragmentos del ayer. Dentro del cerebro ocurren interacciones continuas y comunicaciones químicas entre las células nerviosas, llamadas neuronas. Estas células, que se comunican empleando impulsos eléctricos, tienen la apariencia de largas fibras con prolongaciones llamadas dendritas en ambos extremos. En un extremo, las dendritas funcionan como antenas o vías de entrada de los impulsos nerviosos. En el otro extremo, los axones, que son prolongaciones más grandes, cumplen la función de transmisores o vías de salida de los impulsos eléctricos encargados de producir nuevas conexiones. Las neuronas generan suficiente electricidad para mantener el cerebro activo todo el día. Cada impulso es un pequeño fragmento de pensamiento o memoria. Las neuronas no se tocan físicamente unas con otras. El espacio entre los transmisores de una y las antenas de otra se denomina sinapsis. Sustancias químicas mantienen este espacio para permitir que el impulso eléctrico continúe la cadena. Miles de neuronas se pueden interconectar no solo en serie, sino también en una infinita variedad de redes. Las conexiones entre neuronas hacen que el cerebro pueda almacenar cantidades enormes de datos de forma sorprendente. Se calcula que el cerebro contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas y que se producen más de 100 billones de interconexiones entre estas. Sin embargo, se estima que el ser humano utiliza únicamente el 25% de su capacidad de almacenamiento de memoria. Tenemos la capacidad de aprender porque las conexiones entre las células cerebrales no son permanentes. El cerebro se reconecta a sí mismo, haciendo que las células nerviosas envíen axones que forman inmediatamente nuevas conexiones. En el cerebro, las nuevas conexiones neuronales forman un patrón, una nueva memoria. Aprendemos haciendo nuevas conexiones entre las células cerebrales y luego reforzándolas mediante la repetición. Cuanto más intenso es el reforzamiento, es más probable que la memoria se fije. Cuando alguien nos pide recordar esa memoria, el mismo patrón de acciones que se había creado anteriormente se activa. Así, la memoria vuelve a la vida. En el proceso de almacenamiento de la memoria, podemos diferenciar las siguientes fases. Codificación o registro es la recepción, el procesamiento y la combinación de la información recibida. Almacenamiento es la creación de un registro permanente de la información codificada. Recuperación es recordar la información almacenada en respuesta a una señal para usarla en un proceso o actividad. Se pueden identificar varios tipos de memoria según el grado de retención temporal de la información que se tiene. Por ejemplo,
La memoria sensorial está fuera del control de la conciencia y se produce de manera automática. Proviene de los sentidos como la vista y el oído, y prolonga la duración de la estimulación. La memoria a corto plazo, o memoria operativa, nos permite recordar entre 7 y 9 elementos durante 10 o 15 segundos. De esta serie de elementos, siempre recordamos mejor el primero y el último. La memoria a largo plazo es donde almacenamos los recuerdos vividos, el conocimiento, las imágenes, los conceptos. Es la que consideramos como memoria en general. La memoria a largo plazo tiene una capacidad ilimitada y puede retener la información durante toda la vida si recibe los estímulos adecuados. Por lo general, la memoria se va deteriorando con la edad. Sin embargo, hay quienes logran conservar intactas sus funciones a pesar del envejecimiento físico. Y la fórmula se basa en una buena alimentación, actividad mental constante y entrenamiento de la memoria. Están viendo el curso Cuidados Especiales para Adultos Mayores y Personas Vulnerables. Guía para la familia de Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, en alianza con canales de televisión de señal abierta, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande, como una contribución al bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. El cerebro es un órgano con infinitas posibilidades de trabajo y que puede desarrollarse. La inactividad, el dejar de resolver problemas, la pereza mental van empañando sus funciones, particularmente la memoria. Existen técnicas sencillas para entrenar la memoria. Nuestro equipo estuvo en un taller de memoria realizado en el Centro Gerontológico Arsenio de la Torre de Guayaquil y nos preparó un informe. En esta ocasión vamos a hacer igualmente como hacemos todas las veces, en que entro, los voy a saludar, luego comenzamos a muchos de ustedes, voy a preguntarles su nombre o su apellido, por favor me sirven contestar. Por ejemplo, ¿cómo es que es su nombre? Elsa Roballo. Elsa, ¿cómo has estado, Elsita? ¿Cómo has estado? La dinámica grupal es participativa. Desde el comienzo se tiene en cuenta a cada persona. En el saludo individual recordamos su nombre en voz alta. Esto le ayuda a la persona a saber quién es. Luego viene la puesta al día y para eso le recordamos la fecha, el año, la estación. Esto les ayuda a orientarse en el tiempo y en el espacio. ¿Qué día de la semana estamos hoy? Miércoles. ¿Dónde estamos? ¿En qué ciudad estamos? Guayaquil. En Guayaquil, este edificio donde estamos, ¿de qué es? ¿Cuántos pisos tiene este edificio? ¿En qué piso estamos? Planta baja. Los ejercicios para estimular y mantener la capacidad de orientación espacial y temporal son muy importantes para el desenvolvimiento de la vida diaria. Preguntando el día y la fecha en que vivimos, dónde estamos o cómo se llega a un determinado lugar, se puede ejercitar este aspecto fundamental de la memoria. Yo creo que estamos bien despiertos en este rato porque van a ver algo maravilloso. Van a apreciar una joya de película. Quiero que observen con tranquilidad y vean ustedes qué recuerdos les traen, vean si van reconociendo lo que se va presentando en esto. ¿Ese quién es que no la...? Eso es por las... Este es 9 de octubre. ¿Y las calles cómo? Por las calles 9 de octubre era. Esa es la calle 9 de octubre, ¿no? Esa es la 9 de octubre. 9 de octubre, antiguo. Sí, cuando estaban las carretas y todo. ¿Y esa carretera? Ese El mercado central. central, Mercado central. cuando estaban todas las tiendas afuera. Afuera vendían. Y ese es el malecón ya en la El ría. malecón. Desembarcaban Ya, la claro, donde leche, estaba la leche y todo, claro. donde era el tren también, que llegaba el tren allí. Claro, bien.
Ahí está marcado. Transportaban a las haciendas. ¿Qué traían? Traían leche, naranja, todos los productos, ¿ves? El Santana. El Santana. Ahí van desembarcando Desembarcando, la trayendo comida. esto, ¿ves? Cuando usaban las carretas, cuando vendían, ¿ves? Esa Cacao en Panamá. En la Se ve en calle Panamá. Ahí secaban el cacao y el café, ¿verdad? Café, Y claro. olía riquísimo. Ese era en A mí en me Panamá gustaba porque era y medio- Tomás Martínez. ¿Ves a las chivas? Las chivas. Las chivas. Chivas. Pero el edificio Trabajar con hechos que ocurrieron en sus vidas hace años y que pueden ser relevantes para ellos les ayudará a recordar y trabajar su memoria de largo plazo. Ahora yo quiero saber, vamos a tocar una música, a ver quién la reconoce. Vamos a ver, presten atención. Una vez que la reconozca, me avisa. A ver, ¿quién sabe esa canción? A ver. No me digan. Solo a orillas del Danubio, cuando en la noche clara escucho su violín, siento que renace mi vida al penetrar en mi alma su melodía sin fin. Escuchar la música que les gusta servirá de estímulo para despertar en él o en ella capacidades que pudieran estar dormidas. Trabajando de nuevo el recuerdo que una persona pueda tener de una canción o un cantante en particular, puede estimular zonas cerebrales que producen alegría y bienestar. Olvidémonos de las rutinas, conversemos con otras personas, vivamos. El adulto mayor ya no tiene por qué estar archivado, sentado en su casa en un sillón. El adulto mayor tiene sabiduría y experiencia. Esos somos los adultos mayores. Muchísimas gracias, hasta la próxima clase con ustedes. Como vimos, hay muchas herramientas para ejercitar la atención, el lenguaje y el razonamiento lógico, ya sea realizando ejercicios de cálculo o con juegos de ingenio, como crucigramas y rompecabezas. Leer, conversar, visitar a los amigos, pasear, hacer música, son también actividades estimulantes para la memoria, que ayudan a disminuir el deterioro del cerebro y el riesgo de aparición de enfermedades. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hagamos de nuestra ciudad una ciudad inclusiva. Hagamos del Ecuador un país inclusivo. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez olvidaron un recado o perdieron las llaves de la casa? Seguramente a muchos nos ha pasado, ¿verdad? No recordar ocasionalmente una palabra o el nombre de alguien puede considerarse hasta cierto punto normal, porque la memoria no es perfecta, comete errores y distorsiones. Olvidar pequeñas cosas puede ocurrir a cualquier edad, pero si uno empieza a olvidar datos o cosas con mayor frecuencia y esto comienza a dificultar las actividades diarias, tenemos que ocuparnos del tema, porque puede ser el inicio de dificultades más graves como el Alzheimer, por ejemplo, del que hablaremos a continuación. Ya explicamos los procesos neuronales que dan vida a la memoria, que es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información gracias a la cual podemos razonar, aprender y comunicarnos. Ahora revisaremos lo que ocurre cuando la memoria se debilita y falla con el paso de los años, ya sea de manera momentánea o de manera permanente. Algunos de los factores que debilitan el funcionamiento de la memoria son acontecimientos estresantes, sufrimiento, depresión, soledad o aislamiento, trastornos de la atención, trastornos de la comunicación, algunos medicamentos y enfermedades mentales como la demencia, entre ellas el Alzheimer.
Nos detendremos en el mal de Alzheimer, un trastorno degenerativo de la memoria que afecta el pensamiento y la conducta de la persona que lo padece. Para comprender lo que pasa en el cerebro cuando la enfermedad de Alzheimer se desarrolla, imaginemos una ciudad grande vista desde arriba en una noche en la que están encendidas todas las luces de cada casa y cada calle. Ahora imaginemos que hay un problema con el cableado o los circuitos del sistema eléctrico de la ciudad. Poco a poco, cada casa y calle experimenta un fallo eléctrico que interrumpirá las actividades normales de los habitantes. Pensemos ahora en el cerebro. Imaginemos que cada neurona es un foco y que el cerebro entero es la ciudad. Recordemos que cada neurona ayuda a completar las funciones cerebrales. Lo que la enfermedad de Alzheimer hace gradualmente es apagar las neuronas en el cerebro, igual que sucedería con las luces de la ciudad si sobreviene un problema eléctrico. Cuando las neuronas individuales fallan, el cerebro no funciona igual que antes. Entonces surgen problemas para pensar, recordar y completar actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, a diferencia del circuito eléctrico de la ciudad que imaginamos, que se puede arreglar, el daño en el cerebro causado por la enfermedad de Alzheimer es permanente e irreparable. Para quienes conviven con personas de edad avanzada, es difícil determinar los primeros indicios del Alzheimer, porque no hay una línea clara que diferencie los cambios normales de la vejez con las primeras señales de advertencia. Hemos pedido a la doctora Lisette Duque de la Fundación de Alzheimer y Parkinson del Ecuador que nos explique las características del Alzheimer y cómo se puede ayudar a la persona que lo padece. Adelante, doctora. ¿Qué debe llamar la atención cuando los olvidos se empiezan a repetir mucho más frecuentemente, pero sobre todo cuando ya van afectando la vida normal de la persona? Cuando ya no recuerda que tal fecha tenía que hacer tal trámite, se olvida la fecha, a veces se desorienta en lugares que previamente eran muy conocidos. Las personas con Alzheimer pueden vestirse inapropiadamente, poniéndose un abrigo en pleno verano, por ejemplo, o poca ropa cuando hace frío. El uso de medicamentos es también un factor muy importante en el que se requiere estar pendiente, ¿no? Hay pacientes con Alzheimer leve que manejan muy bien sus medicamentos, pero hay otros que, aunque la enfermedad sea leve, ya tienen dificultad. Entonces se toman un medicamento, después se olvidaron que se lo tomaron y se toman de nuevo. Al menos se debería hacer una contabilidad de los medicamentos, dejarle todo lo del día listo, o lo de la semana, si es que es necesario, para poder ir evaluando si se está tomando bien los medicamentos, si no está tomando de más. Hay que tener presente que el Alzheimer y la pérdida de memoria no son parte normal del envejecimiento, sino que responden a casos específicos en los que ocurrieron cambios en la estructura del cerebro. La mitad del éxito está dada, la mitad o más a veces, está dada por el manejo ambiental, es decir, no los medicamentos, sino el manejo que se tenga en el hogar, que se tenga con la familia, etc. Poner algún letrerito especial, alguna marquita en la puerta del baño, por ejemplo, cosa que sepa cómo llegar fácilmente y no se confunda. Obviamente hay otra situación también importante que es la prevención de riesgos. Las personas con Alzheimer, por los mismos olvidos que tienen, corren mucho más riesgo de accidentes caseros. Por ejemplo, el manejo a nivel de cocina. Pueden extraviar llaveros, ¿no es cierto?, quedarse encerrados, quedarse fuera de la casa. Pueden dejar una llave abierta y olvidarse que quedó abierta, provocar una inundación. Una persona que padece de Alzheimer puede desorientarse y guardar cosas en lugares poco comunes, por lo que es recomendable que cada habitación se señalice con un dibujo apropiado o palabras reconocibles en mayúsculas. Hay que cerrar los espacios donde no se desee que la persona entre, también los lugares que puedan resultar peligrosos, como la cocina, balcones y escaleras. En general, el entorno debe ser sencillo, seguro y facilitar la autonomía. Las adaptaciones deben hacerse de forma gradual y acorde a las necesidades de la persona con Alzheimer y su familia. Seguimos desarrollando el tema mal de Alzheimer. Doctora Duque, ¿existe alguna forma de prevenir el Alzheimer o, en su defecto, retardar su avance?
¿Qué es lo que se recomienda? Es fundamental mantener dos tipos de actividad. La actividad física, que es una actividad que está demostrada que mejora síntomas, mejora la enfermedad en sí, en su calidad de vida, dado que mejora la circulación cerebral y previene otros factores de riesgo a nivel del corazón y de la circulación en general. Y por otro lado, es muy importante también la actividad cognitiva. Es fundamental que la persona mantenga actividad mental, sea cosas básicas como la lectura del periódico, hacerle aprender una lista de objetos, el que identifique ciertos objetos por su nombre, crucigramas, sudoku, etc., hasta terapias más complejas. Debemos tener presente que no todos los enfermos de Alzheimer se encuentran en la misma etapa de la enfermedad. El consejo para las familias es informarse siempre sobre este tema, apoyar en todo lo que se pueda la autonomía de la persona afectada y acompañarla. En el capítulo número 5 del libro encontrará ejercicios útiles para entrenar la memoria y darle más agilidad. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hoy nos detendremos en otra enfermedad, que como el Alzheimer también afecta al cerebro, específicamente a la parte que controla los movimientos musculares. No es una complicación exclusiva de los adultos mayores, puede afectar también a personas jóvenes. Se trata del Parkinson. Enfermedad de Parkinson. Es un trastorno que afecta a las células nerviosas en una parte del cerebro que controla los movimientos musculares. Es un padecimiento degenerativo que se produce cuando determinadas neuronas que se encuentran en un área del cerebro conocida como sustancia negra mueren o se dañan. Normalmente estas neuronas producen dopamina, una sustancia que tiene un papel fundamental en la regulación de los movimientos del cuerpo. Además de afectar el movimiento, el control muscular y el equilibrio, la enfermedad de Parkinson desencadena alteraciones en el conocimiento y en la expresión de las emociones. Con el tiempo puede ocasionar discapacidad progresiva. Afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque se ha determinado que tiene mayor incidencia en los hombres. Aparentemente las hormonas femeninas de alguna manera protegen a las mujeres de esta afección. Los síndromes parkinsonianos pueden tener muchas causas. Medicamentos, traumatismos de cráneo, algunos tipos de drogas, y lo que amerita muchas veces el consultar al neurólogo es el temblor, que es lo que es obvio, ¿no es cierto? Y los otros signos los detectamos a la evaluación neurológica. Entre los síntomas más comunes del Parkinson se encuentran temblor en las manos, brazos y piernas, en la mandíbula y en la cara, rigidez en los brazos, las piernas y el tronco, ausencia de expresión facial, lentitud en los movimientos, disminución del parpadeo, problemas de equilibrio y coordinación. A esto se los llama síntomas motores. Los trastornos de postura consisten en la inclinación de la cabeza y del tronco hacia adelante debido a que la espalda se encorva. La persona tiende a mantener en flexión los codos y las rodillas. Y una de las grandes complicaciones de la enfermedad de Parkinson son las caídas y consecuentemente las fracturas, que a veces llevan a que el paciente quede postrado en cama por una caída a veces insignificante. Existen también síntomas no motores, como la depresión, trastornos urinarios, trastornos del sueño, sudoración, entre otros. La mayor parte de pacientes con Parkinson tienen un riesgo mucho mayor de deprimirse por la misma dificultad que tienen. Por la depresión tienden a tener menos actividad, a limitarse más físicamente, a aislarse también. Entonces es bien importante tratar de que el paciente vaya entendiendo su enfermedad para que no se aísle y que más bien se integre. Existen los grupos de Parkinson en los cuales hay actividad física específica para ese grupo de enfermedad independiente de la etapa, aunque el paciente tenga una etapa muy avanzada, la actividad física siempre se recomienda. Todavía se desconoce la cura del Parkinson, pero se pueden controlar los síntomas con medicamentos que incrementan los niveles de dopamina en el cerebro.
¿no? Solamente se disponen de tratamientos, ya sea con medicamentos o con cirugía, paliativos, es decir, que mejoran los síntomas, que disminuyen la cantidad de medicamentos que debe tomar el paciente, pero como tratamiento curativo todavía no existe. ¿Cómo ayudar a una persona con Parkinson en casa? Si es que tiene que subir gradas, que ojalá sean gradas con algún tipo de antideslizante, que ojalá tenga algún tipo de apoyo, ¿no es cierto?, alguna baranda donde apoyarse, y tener mucha precaución cuando baje, porque como les decía, a veces hay cambios de la presión que hacen que se maree, entonces fácilmente puede tropezar. Evitar alfombras sueltas, ¿no es cierto? Un paciente con Parkinson hasta psicológicamente se pone mucho más, aumenta mucho más la dificultad si es que él ve obstáculos en su camino. Y estos obstáculos a la vista representan una mayor dificultad para él y un mayor riesgo de caerse. Entonces, lo que hay que tratar es, en lo posible, de mantener su camino de uso habitual libre. Aditamentos para personas con Parkinson. Bueno, estos son algunos aditamentos específicamente diseñados para pacientes con Parkinson. La utilidad de estos es poder mantener actividades de la vida diaria de manera independiente, que es lo que se propende finalmente con el paciente, que pueda desarrollar sus actividades sin requerir de ayuda o con una ayuda mínima. Por ejemplo, podemos ver aquí, estas son parte de las actividades que se hacen en terapia ocupacional, lo cual indica que a pesar del temblor, de la rigidez, una persona es capaz de mantener sus habilidades, por ejemplo, el tejido, algunas habilidades de tocar instrumentos musicales, etcétera, y que deben propenderse a hacerlo como tal. Este es un cubierto que viene con un mango ancho porque justamente parte de lo que trabajamos con pacientes con Parkinson es mejorar la motricidad. Y las personas que tienen rigidez, que tienen temblor, muchas veces tienen dificultad en tomar con firmeza a nivel del hogar. Se pueden adaptar, por ejemplo, con algún tipo de espuma, ¿no es cierto?, para facilitar que el paciente lo pueda utilizar. Esto también estos son sujeciones que se ponen alrededor del plato, de tal manera que la persona pueda comer y no se riegue la comida. Y de esa manera también permitimos que coma sola. Esto es una adaptación para permitir que la persona que tiene dificultad en cerrarse botones lo pueda hacer, pasando esto, pescando el botón y utilizándolo de esta manera. Estos puntos nos sirven de referencia para que cuando el paciente hace algún tipo de ejercicio, nivele sus brazos a la misma altura, su cabeza se mantenga recta y nos sirva de un reforzamiento de su actividad motora, que también puede, como les decía, adaptarse a nivel del hogar. Debemos tener claro que una persona con Parkinson tiene limitaciones en el movimiento de su cuerpo, pero esto no quiere decir que sus capacidades intelectuales estén afectadas. Por esta razón es de suma importancia que familiares y amigos presten atención cuando la persona trata de comunicarse. Hay que dedicarles tiempo y animarlos a conversar, sin que sientan vergüenza. Cuidados especiales para adultos mayores y personas vulnerables. Guía para la familia. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Nos acercamos al final de esta emisión. Hagamos un resumen de los temas tratados el día de hoy. Hoy vimos cómo funciona la memoria, uno de los mecanismos más asombrosos de la mente que mediante conexiones neuronales permite codificar, almacenar y evocar la información del pasado. Estuvimos en el Centro Gerontológico Arsenio de la Torre, en un taller dirigido a entrenar la memoria. Explicamos qué es el Alzheimer, cuáles son sus signos y cómo ayudar en casa a la persona que lo padece. Finalmente, explicamos por qué se produce la enfermedad de Parkinson y recibimos consejos que ayudarán a mejorar la calidad de vida de la persona afectada. Es todo por hoy. Agradecemos la sintonía de los televidentes y la participación de nuestros alumnos, que se siguen sumando a esta oportunidad para superarnos. Recuerden revisar el libro, donde encontrarán mayor información sobre los temas tratados en este programa. Suerte a todos. Hasta la próxima.